El otro día se trató mucho la parte de cáncer de niños, Sí. porque vino esta gente, por suerte, gracias a Dios, podemos Ujú. decir un montón de cosas, Sí. que informa, pero por ahí quedan también dudas o miedos o un montón de intrigas, digamos así, que la gente también te pregunta, porque no es tan fácil asumir. La palabra cáncer Ujú. asusta, agarra congoja, te arruga el alma. Entonces es importante también hablar un poquito de, no para miedo, sino Ujú. para prevención, Sí. que es lo que yo trato de hacer. Bien claro, lo dijeron esta gente, yo escuché la charla de la mañana, después presencié la de la tarde, pero me gustaría remarcarlo. ¿Por qué? Primero que no todo un niño va a tener cáncer, es muy baja la proporción, el porcentaje es Ujú. bajo, sí, tienen que estar atentos, sí, tienen que los papás tener vista, mirarlos, observarlos, ver los síntomas de ellos y no Ujú. preocuparse tanto, ¿no? Porque si me golpee una rodilla o me caiga o tenga un chichón comúnmente, va a ser signo de alarma o síntoma. Pero sí hay que tener en cuenta de que hay factores que nos condicionan. Antes se creía que era mucha la carga genética, es decir, hereditaria, que se producía para poder tener cáncer, llamémosle al de mama, llamémosle al de cuello de útero en la mujer, a las leucemias que hablaban de los niños. Hay una carga genética, pero hereditaria estoy hablando. Es decir, ¿qué significa esto? Que viene de mamá a hijo, o de tía, o de hermana, de un parentesco cercano, o de padres. Ahora, si descartamos todo eso, que ahora ha bajado bastante con respecto a lo que se pensaba antes, que era mucho más hereditario, sino que lo que nos produce ahora cáncer, teóricamente, que es lo que se llegó a estudiar, es un montón de que los médicos llamamos noxas, que son los factores que nos producen el cáncer. Y estamos más expuestos, por eso ha aumentado más la cantidad de cánceres. Ahora vos me decís, sí, pero todos estamos expuestos a los agroquímicos y no todos tenemos cáncer. Y es cierto, hay algo genético, es decir, en nosotros, que hace que estemos más predispuestos a padecer ese cáncer que a no. Ujú. Por eso algunos nos toca y otros no. Por eso algunos son gran fumadores y llegan a tener una enfermedad obstructiva crónica, la clásica EPOC, pero no llegan a tener cáncer porque te contestan, bueno, pero yo fumé, o mi padre, o mi tío, mi abuelo, o mi mamá, muchísimo, y no llegó a tener cáncer de Ujú. pulmón, ejemplo. Sí. Claro, porque ese organismo no estaba predispuesto a hacer, habrá tenido otros problemas, como Ujú. digo, pero no tuvo el cáncer. Ahora sí hay que tratar de desdoblar la palabra tumor. ¿Por qué digo desdoblar? Porque se usa mal. Yo me golpeo, se me hace lo que la gente dice en general un moretón, que es sangre. Se rompió un vasito sanguíneo y se hizo lo que nosotros como médicos llamamos un hematoma. Eso es un tumor. Y vos me decís, ¿y eso es cáncer? No, por favor. Entonces utilizamos los vocablos mal. Ujú. Tenemos que aprenderlos a utilizar bien. Yo tengo un golpe, se me produce un hematoma, que sería el moretón común. Lo veo, lo palpo, está oscuro, está rojo, pero eso no es un cáncer. Ni tampoco me golpeé y por eso como me golpeé se despertó el cáncer instalado. No, el cáncer estaba. Que a lo mejor porque te golpeaste se hizo una placa de, no sé, del fémur, es decir, el huesito de la que nos forma el muslo, y ahí descubrimos un problema, sí, puede ser, pero no va a despertarse, entre comillas, un cáncer porque me golpeé. Ujú. Entonces, saquemos la palabra. La palabra tumor significa una tumoración, significa algo que ocupa un lugar, etcétera, etcétera, pero hay tumores benignos y tumores malignos. Hay tumores benignos, ejemplo, un quistecito de grasa, pongamos otro, que tiene cápsula, que tiene un montón de cosas que nos hacen sospechar que es bueno. Más vale que la biopsia y el médico patólogo va a ser el diagnóstico fundamental, pero hay un montón de tumores
que pasa en la mama, pasa en otros lugares del cuerpo, hasta los de cerebro. Los de cerebro puede haber tumores benignos que tienen muchos síntomas por compresión, es decir, porque está hecha una caja rígida que es el cráneo para proteger a nuestro sistema nervioso central, y si se produce un tumorcito, aunque sea benigno, va a comprimir y vamos a tener un montón de síntomas. Entonces tampoco tengamos terror a hablar con términos claros y a no confundir. Me sacaron un tumor. Tumor puede ser de las dos maneras. Ahora, si es un tumor maligno, sí es sinónimo de cáncer. ¿Está claro? Entonces no hagamos tampoco un drama grandote, sino que enfrentemos, sobre todo con la prevención. Se hablaba y se habla mucho de que como todo lo que consumimos tiene mucho agroquímico, que hay muy pocas huertas orgánicas. Cuando, por ejemplo, está comprobado, vos compras un tomate y si es posible lo laves 3 veces bajo el agua y le pases o un trapito limpio o una servilleta de papel o lo que fuere, si lo comes con cáscara. Y ahí lo guardas en la heladera. Es decir, que tengamos más precaución, en lavar la verdura. Si pudiéramos conseguir una verdura de una quinta, 1000 veces mejor, pero no siempre consumimos una verdura de quinta. Con la fruta pasa lo mismo, aunque la fruta vos digas, no, pero yo esa manzana la pelo, no importa, lavala. Entonces tenemos una serie de cosas que podemos hacer que nos protejamos sobre este medio ambiente que está muy contaminado. El tema del cigarrillo, bueno, sabemos que si yo estoy fumando en un ambiente cerrado, estoy perjudicando no solamente a mí, bueno, yo soy dueño de mi vida, pero estoy perjudicando a la otra persona. Con respecto al cigarrillo, también tengo que decir algo con los niños. Hay muchas bronquitis o bronquiolitis, muchos problemas de bronquios en esta época. Los adultos no deben fumar en ambientes cerrados donde hay niños, porque estamos predisponiendo, sin hablar de llegar a un asma, ¿no es cierto? Estamos predisponiendo a una enfermedad respiratoria en un ambiente que tiene que estar una vez al día, ventilado, 10 minutos, aunque haga frío, 10 minutos ventilado, y no fumar adentro. Con respecto a la verdura, como te decía, la fruta, al no fumar, a todo lo que puede ser que nos cause, como dije al principio, una anoxia, un daño en nuestro cuerpo, estamos protegiéndonos. ¿Y después de qué otra manera? Protegiéndolos, haciendo un diagnóstico precoz de los cánceres más comunes. En el caso de la mujer, con un Papa Nicolau, colposcopía, etcétera, etcétera, y con una vacuna que se da mucho, creo que la habíamos hablado, a partir de los 11 años, no porque a los 11 años supongamos que esa niña va a tener relaciones, sino porque la protegemos para cuando sea adulta. Entonces, esa vacuna del virus del papiloma, ahí estamos protegiendo un tipo de cáncer, o previniendo, mejor dicho. Con el control mamográfico o ecográfico, depende de lo que diga el médico, protegemos a la mujer. Con el control de antígeno prostático a partir de los 50 años y un control urológico, protegemos al hombre. Es decir que, aunque nos consideremos sanos, tenemos un montón de posibilidades de controlar y de prevenir. Cuanto antes lo diagnostiquemos, y lo decía esta gente del Garrahan con respecto a los niños, más posibilidades de cura tenemos. Sobre todo cuando más precoz se ha detectado ese cáncer.